Hola, perdonad todo el follón que he tenido, pero tenía un problema y no lo podía resolver, así que espero que ahora sí que ya esté resuelto y ahora me veáis cómo debe verse y que esté en horizontal. Bueno, estoy aquí haciendo más numeritos. Que bueno, que decía que hola, que bienvenidos a mi canal, que muchas gracias por haberme avisado de que estaba la cámara vertical, porque a mí me salía horizontal y pensaba que todo estaba correcto. He tenido que empezar desde nuevo, pero bueno, menos mal que llevamos poco tiempo y insisto, muchas gracias a todos por haberme avisado. Ahora sí, menos mal que me lo confirmáis, es que a mí me salía en horizontal, entonces no entendía cuál era el problema. Así que disculpadme por este inicio un poco dramático que he tenido y que son, bueno, los errores de los principiantes. Iré mejorando, ya veréis, seguramente en el futuro, pero ahora me tenéis que aguantar un poquito estos errores que cometo. Así que nada, que os decía que en el fin de semana había tenido poco tiempo en general para poder analizar con vosotros los partidos, la victoria del Real Madrid ante el Celta y sobre todo la derrota del Real Madrid ante el Levante, y que había reservado un hueco para eso y para hablar de lo que os apetezca durante estos minutos en este directo, que he pensado que era más fresco y más divertido poder hacerlo. Vamos a empezar por lo último. Estaba diciendo antes que el partido contra el Levante, el Real Madrid fue ganando, para aquellos que no lo vierais, y al final cayó por 2 goles a 1. La verdad, desde mi punto de vista, seguramente que hay otras versiones, otras personas que puedan tener otras opiniones, pero desde mi punto de vista jugó mucho mejor el Real Madrid, mereció más, mereció ganar, pero tuvo mala suerte y yo creo que faltó esas cosas que yo considero que hay que ir puliendo para crecer y estar en otra dimensión en el fútbol femenino. Es decir, que al final hay partidos contra el Barcelona, contra el Atlético de Madrid, contra el Levante, que son este año los que están luchando contigo, también incluyo al Madrid Club de Fútbol, y que para esos partidos, además de la calidad, necesitas saber competir hasta el final, hasta el minuto 90. Yo recuerdo siempre cosas que decía Mourinho, ¿no? En ese sentido de la competitividad, que no le pueden meter a un equipo un gol en los últimos minutos porque tienes que utilizar otros artes del fútbol para evitar que eso suceda. Y cuando eso sucede, pues al final es que has hecho algo mal, has perdido la concentración, aunque solo sea un minuto, y has permitido, bueno, como en el día de ayer, que Alba Redondo marcara ese segundo gol que colocaba al Real Madrid en una situación pues injusta después de todo lo que se había visto. Pero esto es el fútbol, los partidos duran hasta que la colegiada, en este caso, pita el final, o los árbitros pitan el final, y estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que me está diciendo Jamu o Jamusan o como se pronuncie, que no quiero equivocarme. El empate le valía al Real Madrid, porque con el empate en Valdebebas y con la victoria que había obtenido en la ida en Valencia, pues al final en el golaverage entre los dos equipos, el particular que siempre va primero, hola Alberto, ¿qué tal? Hubiera sido favorable al Real Madrid. Pero yo creo que también después de haber ganado el derby, el equipo también quería demostrar que era superior al Levante y fueron a por la victoria y no se dieron cuenta. Me saluda mi hermana, que os voy a contar una cosa, está de viaje, está volviendo a España, así que hola desde el aeropuerto, que esperemos que no tarde mucho. Y ahí están viéndonos desde, no voy a decir dónde, para que no sepáis dónde está. Entonces, bueno, que os decía que al final una derrota que para mí agridulce, porque con el empate lo que estáis diciendo al final hubiera servido, pero se cometió ese error que yo creo que con el tiempo se irán corrigiendo esas cosas, ¿no? También pasó con el Atlético de Madrid, que en el partido de ida para mí el Real Madrid era mucho más favorito y al final se pagó la novatada y la experiencia del derby y al final, bueno, pues se perdió aquel partido en el que por juego y por todo se debería haber ganado el Real Madrid. Bueno, pues ayer volvió a pasar lo mismo un poquito con el Levante. El Levante tiene un buen equipo, estaba siendo irregular en esta fase de la temporada y al final sacaron petróleo porque el partido que hicieron para mí estuvo todo el tiempo por debajo del Real Madrid, pero así están las cosas. Ahora el Levante se afianza en esa segunda posición. Es verdad que todavía quedan muchísimos partidos por delante, muchísimos por jugar y que al final no está todo dicho, pero es cierto que los duelos entre los dos equipos, los duelos directos,
pues eran, desde mi punto de vista, importantes para luego ver lo que podía pasar en el campeonato. Buenas, Dani, ¿qué tal? Muchas gracias a todos, me encanta porque además a la mayoría os reconozco porque seguramente me dejáis muchos mensajes y ya sabéis que me gusta interactuar con vosotros. Y sí, efectivamente, el calendario favorece al Real Madrid porque ya ha jugado contra sus rivales más directos, aunque dentro de 2 semanas, dentro de 3, porque ahora está Deportivo La Coruña, luego está el partido contra el Logroño y luego estará el partido contra el Madrid Club de Fútbol, ese choque, ese otro derbi, también yo creo que van a saltar chispas. Y luego, para mí, el otro partido importante que nos queda es contra la Real Sociedad o la Valeria, que también es una clásica, que creo recordar que me saludaba desde México y veía los vídeos desde México, y que también es una fiel seguidora de no solo el Real Madrid, sino también del Real Madrid femenino, como muchos de vosotros. Así que esa es la lectura que hago así a vuela pluma del partido. Veo que, por lo que me estoy diciendo, a la mayoría de vosotros coincidís un poco en el análisis, coincidís en todo, coincidís en que, hola desde Marruecos, hola, Kamal, buenas tardes Arancha, Albertoski, pues supongo que será español, pero bueno, desde Marruecos me alegra mucho que me saludéis desde todas partes del mundo. Me pregunta Pedro Félix que si me sorprendieron los cambios de David Aznar. Bueno, tenía claro, y además lo dije en la retransmisión de Real Madrid Televisión, que no soy dudosa en ese sentido, que uno de los cambios iba a ser Taisa Portere, ese lo tenía claro, y en el otro comenté que había una situación que me hacía pensar que Aslani podría jugar, pero con una delantera por delante, y que iba a dejar a Jessica. No me imaginaba, o no entraba entre mis planes, que fuera Maite, pero no me atrevía tampoco a decir la futbolista que iba a quitar, porque tenía claro que la jugada era esa, porque el Levante lo que estaba impidiendo era que el Real Madrid se sintiera cómodo jugando por las bandas, jugando por fuera, como suele hacer con Sofía Jakobsson, que le gusta tener espacios y crear todo el peligro pues desde esa banda izquierda, y con Marta por la derecha. De hecho, Marta Cardona hizo muchas veces algunas cosas que la hemos visto hacer también a lo largo de la temporada en otros partidos, que es empezar desde fuera y meterse para adentro. Así que me sorprendió a lo mejor que fuera Maite, pero tampoco veía muchas opciones, porque al final también necesitabas gente arriba para buscar esos pases o esa situación de tener juego para que Aslani diera el último pase a Jessica. Bueno, evidentemente no comenté el de Maite porque no sabía, no tenía claro a quién podría cambiar. Y sí, comentáis, pues hombre, Claudia Florentino al final es una buena jugadora, pero es una futbolista muy joven. Podría tener ficha del Real Madrid B, del Real Madrid Senior. Está jugando, yo creo que lo ha hecho bastante bien, pero no hay que olvidarse de que es una futbolista que no tiene la experiencia, que a lo mejor puede tener Ivana, que puede tener también Babs, y que está sustituyendo a Babs, que es campeona de todo, que ha ganado el Mundial, que es campeona, bueno, ha ganado ligas, ha ganado copas, ha jugado 1000 competiciones, y que al final la experiencia en todo en la vida es un grado, y por supuesto en el fútbol mucho más, y para controlar estos partidos cometió errores, pero yo siempre digo que de los errores se aprende siempre. Me preguntáis aquí, mira, por el estadio, que cómo van a ser los asientos. No sé si azules, van a ser azules, pero no sé a qué te refieres más, no sé si te refieres al color o te refieres a algo más. Que ¿cuál es mi jugadora favorita del Real Madrid? A ver, del Real Madrid, la que a mí, o sea, no es que sea mi jugadora favorita, porque podría decir muchas, porque cada una tiene unas cualidades y no quiero ser injusto con otras, ¿no? Me parece que desde mi punto de vista la más determinante ha sido Sofía esta temporada, también incluso diría la anterior, Sofía Jakobsson, y luego una futbolista que su papel no es tan brillante, pero me parece que está siendo muy importante, bueno, y de hecho es la única jugadora que le ha jugado todo, es Aurélie Cassis, que no es a lo mejor tan brillante o tan explosiva o te llena tanto los ojos, pero me parece que es muy importante para este Real Madrid de David Aznar. Así que no sé si te vale eso como respuesta.
No puedo ver todo lo que me escribís, intento verlo, pero me resulta un poco complicado, sobre todo cuando se acumulan preguntas, porque si estoy respondiendo y tengo que ir viendo, aunque voy cogiendo un poquito más de experiencia, pero aún así cuesta. Algunos decís Aslani, bueno, yo creo que para gustos hicieron los colores, esto es como el equipo masculino, que siempre me preguntan, ¿cuál es el futbolista que más te gusta? Pues es que me encanta, por ejemplo, Toni Kroos, me encanta Luka Modric. Si tuviera que elegir entre Modric y Kroos, pues a mí personalmente me resultaría muy difícil. Tía, eso debe ser mi sobrina, que también está en el aeropuerto esperando y que es la que me escribe. La saludo para que se le haga menos dura la espera. Buenas noches, nuestra portera es la mejor. Misa es buenísima, es cierto. Benzema es un futbolista extraordinario. A mí la verdad que me gusta muchísimo. Es otro de los que dices, bueno, a ver, elegid, decidme ahí, ¿quién os gusta más? Primero, entre Modric y Kroos, ¿quién os gusta? Y de las chicas, para que dejéis opiniones, Sofía Jacobson o Aslani o Marta Cardona, que me ponéis. Venga, decidme cuál es vuestra futbolista preferida y si tuvierais que elegir el mejor jugador de la plantilla actual, ¿con quién os quedaríais? ¿Con Benzema, con Modric, con Kroos? Modric. A ver, que parecía que se había caído, perdonadme, con todos los problemas que estoy teniendo. Aslani, Marta Cardona, Kroos y Sofía, Modric, Sofía, Oroz y Cardona. Bueno, creo que al final Luka Modric creo que es el que más aparece. Y en las chicas podría decir bueno, que al final se reduce a tres, ¿no? Bueno, a alguno. Hay Albertoski, es que es súper fan de Misa, por lo que veo, que la está nombrando todo el rato. Bueno, pues eso, pues que es muy difícil, lo que quiero decir al final, decantarse simplemente por una sola futbolista o por un solo futbolista. Incluso además depende de la temporada, puede hacer que te decantes una temporada por uno y otra por otro. Yo soy fan de Luka Modric, lo he dicho siempre, pero también me gusta mucho Kroos, así que en los dos barcos estoy y también por supuesto en el de Benzema. Además yo creo que debería hacer algo así el Madrid como clonarlo, lo dije el otro día, a Modric y a Kroos para que estén siempre con nosotros. Que creo que nos faltó para ganar el Levante. Yo creo que nos faltó cerrar el partido, nos faltó tener más suerte en alguna de las ocasiones que creamos, que hubiera entrado, por ejemplo, ese remate de Jessica, si no hubiera ido al palo, pues ya se hubiera puesto se hubiera puesto cuesta arriba, ¿no? Para el Levante y hubiera tenido más dificultades. Y yo creo que María Pri leyó bien el partido, en el sentido de que dejó a Alba Redondo en el banquillo y luego le sacó en la segunda parte para intentar crear peligro al Real Madrid. Al final lo consiguió. ¿Qué crees de Sergio Ramos? Mira, de Sergio Ramos yo ya no sé qué pensar. Por ejemplo, en el si me hubierais preguntado en diciembre, hubiera dicho no renueva, no renueva, no renueva y no renueva. Sin embargo, ahora, después de escucharle el otro día en esa rueda de prensa de Amazon, me parece que se dejó creer, se dejó querer por el Real Madrid, me da la sensación, y que a lo mejor las posturas pues no están tan lejos como pensábamos todos. Yo creo que sobre todo va a depender de esas conversaciones que tienen pendiente todavía, si acepta lo que le ofrece el Madrid de ese año, la rebaja yo creo que da por hecho que la va a tener y al final la tendrá que aceptar, y sobre todo que si tiene una oferta súper interesante y millonaria, pues entonces me imagino que se irá, pero si no tiene esa oferta, no entiendo, no sé, bueno, es mi opinión, pero ahora lo veo más fácil que lo veía hace unos años. El otro día alguno me dijo que era muy blandita con Ramos. Es que, y ahora me estáis preguntando otra vez, y además me lo preguntaba Dani, que le conozco, y quiero aclarar una cosa en ese sentido. Yo, personalmente, no creo que ningún futbolista se borre. O sea, además, Sergio Ramos, que tiene un objetivo claro, que es seguir acumulando partidos tanto en la selección como en el Real Madrid, no creo que se borre. O sea, creo en la profesionalidad de todos los futbolistas y no creo que un futbolista se borre de un partido así. Y sobre todo el capitán del Real Madrid. Si tuviera una sospecha de que se borra, desde luego que lo diría, pero no creo que se borrara.
Luego, a ver, ¿qué más me estáis preguntando? ¿Crees que todo lo que hablan distintos periodistas, que Rayola quiere meter un jugador al Real Madrid y Haaland? Bueno, creo, ya lo dije el otro día y me preguntáis mucho por Haaland, pero supongo que todos no veis mis vídeos. El otro día ya dije que la situación de Haaland es clarísima. El año que viene tiene una cláusula de 75 años, de 75 millones, no 75 años. Y este año le pueden poner un precio que considere el Borussia Dortmund, con lo cual el Borussia Dortmund va a intentar venderlo y yo creo que Mino Raiola quiere colocarlo. Yo no creo que tener un jugador en el Real Madrid a Mino Raiola al final tampoco le va a reportar nada, en el sentido de que tú puedes tener 500 jugadores y a lo mejor solo uno juega en el Real Madrid o ninguno. No creo que condicione el futuro o que pueda tener más jugadores en el Real Madrid el hecho de que venga el primero, ¿no? Me da la sensación de que si un futbolista vale y está interesado en el Real Madrid, jugará en el Real Madrid, y si no, pues el Real Madrid no se fijará en él por mucho que sea su representante Mino Raiola o el que sea. ¿Qué más me habéis preguntado? Me habéis preguntado algunos que consideréis que, vale, que no se borra, pero que es una falta de respeto. Sí, me parecen todas las opiniones con respecto a lo de Sergio Ramos me parecen respetables, pero también espero que respetéis la mía, que además he dicho que en otras ocasiones he dicho que cualquier futbolista que se quiera ir, ahí tiene la puerta, y lo dije me preguntáis antes precisamente por Cristiano Ronaldo, que con Cristiano Ronaldo yo creo que el Real Madrid actuó bien y lo sigo manteniendo. Y muchos, y por ejemplo, tengo un compañero, Carlos Miquel, con el que discuto mucho sobre esto, ¿no? Que él dice que el Real Madrid tenía que haber hecho un esfuerzo. Y yo digo que el Real Madrid no está por encima de nadie. El escudo del Real Madrid no está, está por encima de todo, perdón, que ningún jugador está por encima de Cristiano, me estoy liando porque estoy aquí leyendo, que ningún jugador está por encima del Real Madrid, ni Cristiano Ronaldo, ni Sergio Ramos, ni nadie por el estilo. Y que al final cada uno tiene que saber dónde está. Los jugadores se van, vienen y el club continúa, y al final tú no puedes hacer ningún tipo de excepción, porque en cuanto haces una excepción con uno la tienes que hacer con todos. ¿Y por qué la haces con Cristiano Ronaldo? ¿Y por qué no lo haces con Ramos? Y lo siguiente será ¿y por qué no lo haces con Luka Modric? A mí me parece, desde mi punto de vista, ya lo dejo claro para que no tengáis ninguna duda, ninguno más, que el Real Madrid está por encima de cualquier futbolista y que no tiene que hacerse al antojo de los jugadores, sino que el club debe prevalecer. En este caso, pues el presidente Florentino Pérez creo que lo hizo bien en su día con Cristiano Ronaldo, y que si Sergio Ramos no quiere continuar, pues hasta luego, es que no hay más, otros jugadores vendrán, y sé que luego podéis decir que falta gol, que desde que fue Cristiano Ronaldo, sí, todo está muy bien, pero también todos aquellos que hoy lloran y hoy piden que vuelva Cristiano, etcétera, 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 también le silbaban. Con lo cual, esto es el fútbol. Cuando está lejos, a todos nos parece precioso y nos parece muy bonito todos los futbolistas, y cuando están en nuestra plantilla, pues les pitamos y nos cansamos de ello. Pues al final es un poco la lectura que hago. Y al final Cristiano Ronaldo se fue y dejó 100 millones de euros en las arcas del Real Madrid, y al Real Madrid, bueno, pues ha ganado una liga, no se puede ganar todo en la vida todos los días, ¿por qué no? Porque en el fútbol se pierde más que se gana, y ya está. Y me estáis preguntando, en principio, no hay ninguna posibilidad de que vuelva Cristiano Ronaldo. Lo dije el otro día, el Real Madrid ve inviable ese fichaje. Y además la Juve, creo que dijo el otro día Pirlo, si no recuerdo mal, que Cristiano Ronaldo iba a continuar un año más en el Real Madrid. En el Real Madrid, no, en la Juve, perdona. Nagelsmann para el año que viene me parece que es uno de los entrenadores que gusta, que siempre ha gustado. Yo creo que el futuro del entrenador dependerá un poco de los títulos que se vayan consiguiendo. Y en el femenino, que también me estáis preguntando, pues lo mismo, si se alcanzan los objetivos, pues seguirá David Aznar, y si no, pues nada. Hay una diferencia entre David Aznar y Zinedine Zidane. Zinedine Zidane tiene contrato y veremos lo que pasa. Y David Aznar acaba contrato, con lo cual es una decisión diferente la que hay que tomar en un caso y en otro. Se dice por ahí que, bueno, esos son palabrerías, lo que se dice, que si no caen al final los directivos del Madrid, las suecas, pues mirad, os voy a contar una cosa, que supongo que la sabéis. Los directivos del Real Madrid, como todo el mundo, por
el tema del COVID tiene muy limitado el acceso a las jugadoras y a los jugadores, con lo cual no pueden tener una opinión de que si les cae bien o les cae mal una futbolista porque apenas tienen contacto con ellos. Así que esa es mi opinión, y que desde luego porque le caiga mal una persona a un directivo o en este caso una jugadora, un directivo, no va a depender su futuro de él. Eso ya también os lo digo. Bueno, veo que coincidís muchos conmigo en que nadie está por encima del Real Madrid, y que había también creo que era Luciane, que no quiero equivocarme, que decía que lo de Cristiano ya pasó. Las segundas partes es verdad que casi nunca son buenas. En la de Zidane parece que este año puede que sea bueno, pero es verdad que ahora hay que mirar al futuro y buscar cosas de futuro, ¿no? O sea, no vas a hacer la regeneración de tu equipo pensando en el pasado. Me hacéis muchas preguntas. Os prometo que voy a hacer como suelo hacer de vez en cuando, pues un especial para actualizaros el fútbol femenino y también ya que se acerca el mercado, cuáles son las opciones, porque me preguntáis por De Frutos. Bueno, pues por De Frutos simplemente es un futbolista que podría ocupar la plaza de Lucas Vázquez, que ya sabéis que la situación que está ahora mismo no acepta la oferta de renovación que tiene encima de la mesa por parte del Real Madrid, porque no le convence y tiene otras ofertas. Veremos a ver cómo acaba todo esto. Y De Frutos es un jugador interesante, sobre todo porque el Real Madrid, cuando le vendió al Levante, se guardó el 50% del pase, así que eso favorece cualquier vuelta del futbolista, que fue canterano del Real Madrid hasta principios, bueno, hasta el año pasado, hasta septiembre o agosto, que se consumó el traspaso al Levante. Me preguntáis por Rolfo, sería una buena opción, y os dije que es una futbolista que gustaba al Real Madrid. Es una futbolista que podría sustituir a Jacobson si Jacobson no siguiera en el Real Madrid. Y como ya os dije, y tampoco quiero ser muy pesada con este asunto, el tema de las suecas, pues se resolverá este mes. Hay que ver si las ofertas que tienen encima de la mesa son más interesantes que les ofrece el Real Madrid, y qué decisión se toma al final. Pero el equipo, hay unas bases que están escritas, y lo demás pues dependerá un poquito en función de los objetivos, y a partir de ahí se empezarán a tomar decisiones también pensando en la próxima temporada, pero también esto vale para uno y para otro. Estamos en la situación que estamos, la situación económica de los clubes es la que es. Cada día salen noticias de un montón de clubes o de asociaciones que se quejan y tal. Bueno, pues al final es la situación que existe por culpa del coronavirus, así que eso condicionará el mercado tanto del equipo masculino como del equipo femenino, de los dos. O sea, cuando hablo del Real Madrid, bueno, pues dependerá de las ventas que haga, las que pueda. Evidentemente hay que reforzar la plantilla, pero se irá a un caso o a otro en función también de las ventas que pueda realizar. En cuanto a lo de Álava, insisto lo que siempre he dicho, Alex Morgan no me consta, que me habéis preguntado muchas veces, viendo aquí el nombre de Alex Morgan, no sé si me habéis preguntado todos por ella, no me consta, y he dicho en muchas ocasiones que fundamental es para el Real Madrid hacer una base, o esa es la idea, fuerte, de jugadoras importantes españolas, y a partir de ahí luego hacer retoques e incorporar pues jugadoras que tengan un caché internacional. Bueno, más o menos lo que estamos viendo este año, pues con Sofía, con Aslani, con Casi, con Babs, jugadoras ya de mucha contundencia, que terminen de arropar ese equipo con una base importante, con esa base importante de españolas. Varane no sé si va a renovar, es una decisión que él tiene que tomar, tendrá la oferta encima de la mesa a partir de junio, y él será el que tendrá que tomar la decisión. Es una decisión personal del futbolista, he escuchado como vosotros, pero no tengo una información que me haga asegurar o que me permita confirmaros a vosotros que Rafael Varane va a renovar o no con el Real Madrid. Ona es imposible, porque aparte tiene una cláusula, creo recordar, de 500, así que es imposible. Esther, ya os he dicho mil veces que estaba palabrado, hay que ratificar esos contratos, si no pasa nada, pues
se supone que fichará por el Real Madrid. Yo ya sabéis que digo que nunca digo al 100% ni al 95% porque al final pueden pasar cosas que condicionen y te quedas pues un poco mal si aseguras al 100% que esos futbolistas van a venir. Sobre más fichajes, Esther, sí, sería un fichajazo, está hecho, bueno, no creo que se ha respondido. El año que viene, es que yo creo que en el tema de Odegaard, que todos me preguntáis un montón de veces, creo que la situación está más en Odegaard que en el Real Madrid, porque el Real Madrid ha contado con Odegaard, ha sido Odegaard el que en vista de que no tenía muchos minutos ha querido salir. A lo mejor Odegaard piensa, pues si el año pasado pensaba que iba a jugar y no jugué, pues al final me voy. No sé, yo creo que es una cuestión más de Odegaard y vamos a ver cómo acaba este año de cesión en el Arsenal, vamos a ver lo que se decide desde el punto de vista técnico y a partir de ahí pues lo tendremos más claro, pero yo creo que las decisiones al final todavía no están tomadas. El Real Madrid siempre se ha creído en Odegaard, se ha apostado por él, pero hay que tener también un poquito de paciencia, que yo creo que a lo mejor lo que le ha faltado a Odegaard, porque quién sabe si se hubiera quedado, pues si hubiera tenido más minutos, porque ha habido una etapa en la que el Real Madrid ha tenido más problemas con el centro del campo. Bueno, de hecho vemos que al final Lucas Vázquez ha tenido un protagonismo que a lo mejor podía haber tenido Martín Odegaard tirado más a esa banda. Bueno, y que al final lo que quería decir, que me he liado por lo de Lucas Vázquez, que he visto ahí que es que estaba escrito Lucas Vázquez, que lo que quería decir es que Modric, Kroos al final están acumulando un montón de minutos por lesiones y por problemas que han tenido otros compañeros, y a lo mejor si hubiera estado Odegaard hubiera sido sin duda